solo a Francia, a la incertidumbre que te esperaba con este caballero que era el demonio de Tasmania. Qué terrible. Me interesa seguir la telenovela. Oye, Digamos, te voy a contratar para que la cuentes mejor que yo. Así que yo te la cuento al oído y tú después la cuentas perifonea. Oye, no, debieras escribirla, debieras escribir. Hay tantas historias entretenidas que uno se pierde porque la gente no tiene tiempo para escribir, cree que para escribir se necesita tanto. Y basta con poner una grabadora y después que alguien te la escriba y punto. Las cosas espontáneas son las más lindas, para mí por lo menos. Ahora que tenga que cumplir con todos los metrajes literarios, ese es otro cuento, pero para eso hay gente. Claro que a veces se necesita harta plata, te lo digo porque a una nuera le publicaron su memoria y fue un regalo que le hicieron en Argentina, que publicó su memoria sobre la intelectualidad latinoamericana, un tema súper denso que todavía no lo entiendo yo. Pero se lo publicaron y realmente es engorroso, pero se puede. Sí. Espérate. ¿Todos pueden hablar o solo puede hablar en uno? este minuto todos, pero después no silencia. Ya, ok. El director no silencia y te da la palabra y tú tenés que parar el dedo. El gran censor. ¿Ah? Eso. Yeah. El dedo del lago. ¿Nos escuchamos o no nos escuchamos? Yo te escucho. Ya. ¿Tú me escuchas? Sí, yo te escucho. Entonces estamos hablando los dos nomás. Parece que... Lo que pasa es que las demás chiquillas parece que no han entrado. Les costó delante, se fueron como 20 minutos de la reunión en eso. Entonces, pero yo veo a dos chicas, yo te veo a ti y a otra persona, y antes veía más. Espérate, yo te voy a decir a que no veo más. Y veo a Jimena, veo a María Cecilia, veo a Mónica, y veo anónima una mujer muy atractiva, vestida con una chaquetilla azul, con lentes como los míos, más o menos parecidos a los míos. Josefina, pues la Josefina. Esa soy yo. Ya, entonces, porque tu nombre no sale debajo. Antes. Josefina, Elena, ahí está. Sí. Ahí está. Elena, sí. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué dice el presidente del club? Oye, no, la presidenta está en este momento buscando otra cosa, pero voy a silenciar los micrófonos para que tú sigas con el relato, ¿ya? Bueno. Espera un poquitito, ya, silenciar, y vamos con Sergio Castilla, reiniciar ahora. Sergio Castilla, ¿dónde está? Sergio Castilla, reiniciar audio, y admitir aquí, vamos a meter la... Sergio, ya tienes micrófono, así que puedes... Ya. Entonces, bueno, el vuelo... pero yo no me veo, entonces no, déjame ver una cosa que quiero saber si estoy más o menos cuadrado. Ya. Entonces, el avión, quería ver si se veía el avión, mi mano haciendo de avión, porque imagínate que si lo hago aquí, no se ve, entonces, con una lata la cuestión. Entonces, un avión rápido no tan bueno. Entonces, llego a Francia. Era el aeropuerto de Orly en aquella época, un aeropuerto que a mí me pareció absolutamente gigantesco y bello, y yo con esa imagen yo habría tenido suficiente para el día, porque digerir esa estructura que era de cristal, de vidrio, y un vidrio un poco verdoso, algo que yo nunca había visto en Santiago, entonces era como para quedárselo viendo un buen rato, y esa sería la experiencia estética del día. ¿Qué hiciste hoy día? Me hubieran preguntado. No, fui a Orly. No, el aeropuerto, viejo, la terraza, los aviones, la cantidad de aviones estacionados al mismo tiempo.
y cientos de personas yendo para acá a las tiendas, podéis comprar paté, quesos, perfumes, pañuelos, bueno, lo que queráis. Eso todo era muy novedoso para mí. En Los Cerrillos no tenía nada de eso. Era un aeropuerto chiquitito, eficiente para los que vivíamos en Chile. Bueno, y entonces salgo y el papá de mi amigo no está, veo a su papá, que era un viejo, como yo decía, cascarrabia, etcétera, etcétera. Y lo primero que me pregunta, ¿para qué te viniste? O sea, yo ya estaba ahí. Y bueno, me dice, ¿pero para qué te viniste? ¿Por qué no me llamaste? Si me hubieras llamado yo te habría dicho, no te vengas, esto es un desastre, Francia no sirve para nada, esto es una mugre, etcétera, 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 etcétera. O sea, y yo cada vez más deprimido porque yo decía, bueno, imagínate, ¿para qué me dice? Yo le iba a decir, hoy día el tipo me recibe a mí y yo le habría dicho, cuando me dice, ¿pero para qué viniste? Entonces yo te le diría, ¿y para qué me contáis eso? Cuéntame otras cosas. Entonces, bueno, resultado que nos subimos al auto y manejaba bien el tipo, manejaba muy bien y muy rápido. Entonces me dijo, te voy a llevar a ver a París, para que conozcas París un poco. Entonces, ya, listo. Partimos, salimos por un bulevar que habían recién hecho, ya, llegamos, y el tipo me empieza a recorrer París, y o sea, yo miraba por la ventana para afuera, y era una ciudad, pero enorme, me parecía gigantesca, y luego me parecía muy bella, y por otro lado no entendía bien cómo era la cosa, porque era tan diferente a Santiago, que era como que tú estás acostumbrado a un canon. Esto es una ciudad. Los edificios son así, las calles son así, se dobla para acá, se dobla para allá, los edificios son de tantos pisos, de este tipo fachada. La arquitectura chilena no era muy buena en aquella época, ha mejorado, podría mejorar más, pero bueno, entonces llego allá, bueno, no podía digerir tanta información, no podía. Era como cuando te ponen un banquete y te dicen, bueno, aquí viene la entrada, entonces tú comes la entrada como cualquier entrada, pero resulta que viene después 5 entradas más. Entonces tú no sabes cómo comer, no sabes si comer más, comer menos, después vienen otras cosas más, ahí viene el primer plato, la sopa, el segundo plato, el tercer plato. Entonces ya tú no podías, o sea, no sabes ni qué comiste, ni qué, no, imposible. Y así como uno se puede enfermar del estómago comiendo, viendo, uno puede quedar completamente sumergido y atontado. Y entonces eso es lo que me pasó a mí. Yo no veía nada. De la única cosa que me acuerdo, de lo único que me acuerdo de ese viaje es de la Plaza de la Concordia, con las fuentes de hierro, con las esculturas que están bonitas. Entonces, de eso me acuerdo perfectamente. Incluso me acuerdo, tengo grabado como en primer plano del hierro de esta fuente, donde están los dibujos más pequeños. Entonces uno como que esa imagen me quedó grabada como con qué se fabrica. Un primerísimo primer plano es como mirar una tela bien de cerca para ver cómo está hecho, para poderlo apreciar, o si quieres mirar un anillo muy bonito, le miras a las joyas, un libro, una pequeña escultura, tú te acercas un poco, o a una persona, te acercas porque la quieres ver un poco mejor. Bueno, y esa fue mi llegada a París, este hombre además era de un genio pésimo, y el tipo, cuando le tiraban el auto encima, él lo tiraba más encima y los insultaba con insultos que yo no entendía. Y me acuerdo de uno, entonces pero después me di cuenta que no era un insulto, era vilain. Yo dije, ¿qué será vilain? Y se me grabó la palabra, y después vilain es feo. Entonces me daba cuenta que él insultaba a los otros choferes y les decía feo. Y eso, y entre otras cosas. Y al final, para darme un poco de un gusto a mí y hacer un pequeño chiste, empezó a insultar en castellano. ¡Huevón de mierda! ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Eres un huevón! Etcétera. Entonces, esa fue mi llegada a París. Inolvidable. No, en serio, inolvidable, porque, bueno, y entonces, una de las formas que como tenía que aprender a hablar francés,
me metí a la Alianza Francesa. Había un curso de la Alianza Francesa y entonces uno se metía ahí, me metía a un curso básico, el más básico de todo, y entonces la clase. Entonces en la clase había alemanes, vietnamitas, chinos, rusos, norteamericanos, o sea, todas las nacionalidades habidas y por haber, 15 o 20 personas. Ya. Entonces, había que conjugar un verbo, entonces era imposible, porque cada persona lo conjugaba con el acento de su país. Entonces era una palabra que era irreconocible. Solo a un vietnamita diciendo «J'aime bien la France», lo entenderían los vietnamitas. Un chileno con acento bien pronunciado, entonces yo me di cuenta que ahí no iba a aprender nada y que me iba a aburrir como diablo. Entonces llegué y no fui más. Y entonces me dedicaba, mientras caminaba por las calles, me salía a caminar solo, iba leyendo todos los letreros en voz alta, como más o menos yo calculaba que se pronunciaba, porque sabía cómo se pronunciaba el abecedario francés. Y ahí yo iba caminando, entonces había carne en una pizarra, panes en otro, traje de baño, etc. Entonces me iba repitiendo las palabras y me iba aprendiendo, iba soltando un poco la lengua, porque eso es lo más difícil, porque cuando tú hablas otro idioma, colocas la lengua en lugares que nunca la has colocado. Por ejemplo, bonjour, bonjour. Entonces, esa bonjour nunca lo has usado. Entonces, tienes que entrenar toda la capacidad bucal para poder usar el acento, ¿no? Il faut prendre une douche. No es un douche, no es un douche, no es douche, es douche. Entonces, douche, douche. Entonces la lengua, cuando tú dices douche, la lengua se pega al paladar y deja salir muy poquitito aire. Cuando tú dices douche, tú dejas salir más aire. Y entonces, todas esas formas de colocar la lengua así, de colocar la lengua allá, tú las tienes que practicar, porque no te salen espontáneamente. Además, tú no escuchas bien lo que te están diciendo, porque y esa es la prueba de por qué es tan importante vivir en otro país un tiempo más largo que el que uno hace en una visita. Porque cuando tú visitas, la posibilidad de conectarse realmente con otra cultura es difícil. En cambio, cuando tú vas a vivir al país, no te queda otra que empezar a aceptar los códigos nuevos. Nunca se te olvidan los viejos. Con los años te gustaría cambiarlos, pero no se te olvidan. No se olvidan. O sea, yo he vivido mucho más de la mitad de mi vida fuera de Chile y los códigos chilenos los tengo adentro, completamente adentro. Tengo otros códigos incorporados. Tengo elementos de la cultura sueca. Por ejemplo, lo primero que yo aprendí en Suecia, yo llego a buscar un coproductor, entonces entro a la oficina de un productor que yo en aquella época tenía, eso fue mucho después, eso fue cuando yo tenía 30 años, entonces llego a la oficina de un productor que tendría unos 45 años, un productor más o menos conocido en Suecia, un tipo profesional, etc. Y entonces, Ule Nordemar se llamaba el gallo. Entonces, el tipo, voy a entrar a su oficina y me dice, no, wait, porque hablábamos inglés, wait a moment, just wait a moment, please. Entonces me dice, espera un momento, por favor. Y tenía dos asistentes jóvenes que estaban vestidos con delantal blanco. Dos gallos jóvenes de 25 años, más jóvenes que yo. El tipo salió de su oficina, entró a un closet, sacó una aspiradora, entró a su oficina de nuevo, aspiró su oficina, la ordenó un poquitito, salió y guardó la aspiradora. Bueno, entonces yo me quedo pensando y dije, este es el dueño de la empresa, dije yo. Y estos dos gallos son asistentes. O sea, el reflejo chileno, ¿por qué este gallo no mandó a los asistentes a limpiar? ¿Ah? Entonces, shock cultural. No, porque es su oficina, ellos no están contratados para limpiar, sino que hacen otro tipo de trabajo,
y ahí cada uno limpia su oficina, porque no hay empleados, porque un empleado cuesta muy caro y hay poca gente en Suecia, entonces no va a haber un gallo que lo único que hace es aspirar. ¿Cómo? ¿Eso lo único que hace es aspirar en una oficina chiquitita? Sí, no, eso no es trabajo para un sueco, ¿no? Entonces, lo hace la gente que tiene ahí. Entonces, esas son cosas que uno va aprendiendo en la medida en que uno se va relacionando con la gente. Bueno, entonces, estudié en el IDEC, debo confesar lo siguiente y hago una recomendación para nietos, para sus nietos o nietas. La mejor manera de aprender un idioma es pololear con la persona, y que la persona con la que pololea hable el idioma que tú quieres aprender. O sea, el progreso diario, yo diría, por hora que uno hace con una polola, no. Yo pololeé como 3 semanas, me acuerdo, en agosto, y no había aprendido nada, porque no sé bueno, en esas 3 semanas aprendí todo el francés que necesité para llegar a la escuela los primeros días. No, es impresionante, porque el idioma también tiene un aspecto emocional. Cuando uno aprende un idioma, por eso es tan difícil aprender idiomas en el colegio, cuando no te obligan a hablar inglés todo el día, o francés todo el día, o chino todo el día, o lo que sea el idioma que quieres aprender, porque tiene una componente emocional. Entonces, una polola es como que el cerebro se abre por el cariño, por el afecto, por la confianza, y como que todo se abre, y entonces es fantástico. Es como un chiste, pero es muy profundo, por qué uno aprende un idioma con una persona que quiere. Oye, Sergio, pero tú te casaste en Suecia con Sí, una sueca, ¿sí? sí. Ya. Yo conocí a Lilian en París. ¿Ya? La conocí en la cola del almuerzo, porque en la Alianza Francesa vendían el almuerzo barato. Ya. Entonces, era como un almuerzo de cantina, ¿no? Era una bandeja de acero con hoyo, que yo nunca en mi vida había visto, con hoyo, y entonces estaba el hoyo para el plato de fondo, el hoyo para el postre, el hoyo, distintas cavidades que se iban rellenando en una correa transportadora, y al final uno pagaba. Entonces, el almuerzo era la gente joven que había ido a estudiar en general, y estábamos haciendo cola, y la mujer que estaba delante de mí era ella. Y bueno, me gustó, le hablé, no me dio mucha bola, un poquito, me tiró unas migajas, digamos. Todos sabemos cuando nos tiran migajas, o cuando tiramos migajas. Todos reconocemos las migajas que uno tira cuando, bueno, este gallo, bueno, este gallo, esta mujer, sí, está acá, bueno, una migaja. Entonces, bueno, ahí nos conocimos, poco tiempo después empezamos a vivir juntos, y a veces entonces ella me invitó a Suecia un día, yo fui, y entonces conocí a alguna gente que trabajaba en cine, me hice un poco amigo de ellos, nunca me quedaba mucho tiempo, una vez fui al norte de Suecia, donde el día dura casi 24 horas, que es una experiencia, uno no lo puede creer, o sea, son las 10 de la noche y está de día, las 12 como que un pequeño crepúsculo, la 1 de la mañana y sale el sol, entonces es increíble. Bueno, y realmente como que uno siente como que el tiempo cambió, como que es una sensación de, dice, bueno, se acabó el día, ahora, ¿cuánto dura el día? ¿Tiene 12 horas? O sea, uno se hace una serie de cálculos por la luz, porque la luz te está diciendo siempre, de acuerdo, nosotros también fuimos cazadores y cazadoras, entonces nosotros nos guiamos por la luz, sabemos a qué hora es por la luz. Ahora, esta cuestión de estar cambiando la hora es una lata espantosa, porque a mí no se me olvida la luz antigua, entonces ando muy descuadrado.
Bueno, y eso, y entonces, pero paremos, creo que conversemos, quieren hacer alguna pregunta, podemos conversar de otras cosas. Supe que algunos habían visto la película, quieren hablar de la película, como ustedes quieran, estoy a la disposición. ¿Quién quiere, alguien quiere opinar, hacer alguna pregunta de alguna escena, algo que le llamó la atención, que quieran comentar o saber cómo se filmó? Es muy difícil filmar con mascotas, yo sé que eso es como filmar con niños, es muy complicado. Yo no sé cómo pudiste manejar eso, porque las mascotas son impredecibles, o sea, las sueltas y se van y se pierden, no vuelven, es una cosa compleja. ¿Mm? Sí, yo me di cuenta cuando, porque yo adopté la perra sin pensar nunca que yo la iba a usar en una película. Yo adopté a la perra porque me sentía solo. La perra me miró con una cara de soledad, como diciendo, oye, que es la misma cara que tenía yo, que tenía yo y no se la ponía a nadie, porque la perra era mucho más patúa que yo. Además que no es bueno pararse en una esquina y decir, por favor, por favor, invíteme a tomar un cafecito. No resulta. En cambio, los perros, parecen seres secundarios, tienen esa habilidad de pedirte por favor, o sea, algo. Bueno, y ahí, con una mirada nomás. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, y me la llevé al tiro, o sea, pum, vamos, sí, sin pensarlo. Y entonces yo después me di cuenta, con el tiempo, un mes después, que yo me la había llevado porque mi mamá tenía 98 años y medio en aquella época, y en un día se enfermó, y entonces yo inconscientemente pensaba que mi mamá se podía morir y yo no quería quedar solo. Entonces, la perra fue mi compañera. Además, a otro ser humano, conocer a otro ser humano cuando a uno se le muere la mamá no es como muy aconsejable, porque lo único que uno se va a descargar en la otra persona y va a estar un poco menos que llorando todo el día. Entonces, no, una perra es mejor y qué sé yo, ya listo. Entonces, bueno, y un día, conversando con un amigo, mientras mirábamos a la perra echada en el living aquí, entre arriba de la alfombra, la perra, yo le dije a mi amigo, oye, ¿y si esta perra hablara, qué historias contaría? Y ahí, esa pregunta ya no paró más. Y entonces yo empecé a preguntar qué historias contaría esta perra, y empecé a trabajar en la película. Y evidentemente yo un día decía voy a hacerla, y al día siguiente decía no la hago ni a cañón, porque esta perra se me pierde, o sea, voy a tener doble pérdida. Una, voy a quedar con la mitad de la película hecha que no sirve para nada, y yo voy a perder a mi perra, entonces voy a estar partido, voy a odiar a la perra porque se perdió, y la voy a amar y la voy a echar de menos porque se perdió también. Una porque me arruinó la película, y la otra porque la estoy echando mucho de menos. Entonces, no, pero un día después, ay, no, hay que hacer esta cuestión. No, de 5 días, no, sí, y al final me decidí. Y empecé a trabajar con ella. Y lo primero que decidí, creo que decidí bien. Decidí llevar a la perra a algunos lugares emblemáticos de Santiago y ver qué hacía. A ver qué hacía. Soltarle, bueno, a ver qué hace. Porque yo no le podía pedir nada. La perra no me hacía caso en nada. Bueno, y la soltábamos y hacía cosas insólitas. Por ejemplo, hay una escena en la película cuando ella tiene una botella de Coca-Cola en la boca y al lado de la moneda, en la Plaza de la Constitución, porque ahí yo la llevé porque había muchos perros. Y de repente estamos ahí y de repente la perra tiene una botella de Coca-Cola en el hocico y está corriendo como loca y la persiguen los perros. Un perro le quita la botella, se arranca, el perro se quiere arrancar, ella lo persigue, le quita la botella, lucha con él, le quita la botella, sale corriendo, gol, ya. Esa escena la hice yo a los 3 días de empezar el rodaje. Y salió esa escena. Yo no sabía para qué iba a servir, dónde se iba a poner. La película no tenía ninguna estructura. Era completamente improvisada y yo nunca había hecho una película improvisada. Siempre uno escribe un guión muy preciso y lo va siguiendo. En esta no había guión.
yo no sabía que iba a ser la perra, como... Y así fue la cosa, un poco el comienzo de la película. Mira. Oye, ¿y fuiste hasta el psicólogo con la perra? ¿Ah? ¿Cómo fue eso? Sí, no, en Estados Unidos yo iba al psicólogo y entonces un día era una psicóloga, Ya. entonces Hannah se llamaba. Entonces un día Hannah me dice, yo le empiezo a hablar, por supuesto que uno habla del perro, yo ahora tengo un perro, le dije, se llama Buster y no sé qué, este perro salchicha, es muy mandón, muy enojón, muerde a la gente, pero también es muy cariñoso, muy bla, bla, bla. Era un salchicha miniatura, son unos perros muy, muy dominantes, muy simpáticos, muy llenos de vida, etc. Bueno, entonces le hablé al perro, le hablaba a ella del perro y ella me dijo, bueno, tráelo si quieres un día para conocerlo, me dice. Entonces, ya, pues, le dije yo, y un día lo llevé. Entonces, en esta película hice transformé un poco la escena, uno siempre cambia y hace cosas un poco diferentes, y hice un poco la escena con el psicólogo, con los psicólogos. Mira. ¿Quieren preguntar algo sobre la película? ¿Les llamó la atención alguna escena en especial? No sé. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, y si no, cuéntanos de tú. Ah, ya, la Josefina. Vamos a explicar a la Josefina. A contar que yo tenía un osero de Carelia, que mi marido como médico consideró que ese perro que era muy exclusivo, habían 2 en Chile, lo había traído Alessandri, pero era un perro muy adecuado para los niños porque era un perro muy inteligente, podía estar muerto de hambre 3 días y tú le ponías la comida y el perro retrocedía para poder acercarse al plato después que tú se lo ponías. O sea, era un perro realmente increíble, es un osero de Carelia, se llama. ¿Cómo se llama? Bueno, resulta que oseros de Carelia. Oseros Resulta de que Carelia. son cazadores de osos. No son para este clima es terriblemente Son un caluroso reparto, para ellos y les da alergia al calor. En resumen, ¿cuántos kilos pesa ese perro? mira, es un perro de tamaño mediano, no es tan grande como un San Bernardo, es más chico, pero es un perro negro con cara de lobo, con una cola preciosa, con blanco. Es un perro que los hombres se vuelven locos con ese perro. Es como ver un auto de lujo, porque yo no sé, el perro parece perro, ladra como perro. Yo nunca entendí por qué los hombres se volvían locos. Y me lo querían comprar, todo el mundo que lo veía, como no habían, me lo querían comprar. Bueno, me lo Pero tú crees quisieron que robar varias veces. perdón, pero tú crees que todos los hombres se volvían locos o un cierto tipo de hombre. Mira, el hombre que veía el perro se volvía loco. Ya. Es decir, de los que no lo veían, no te puedo decir, pero de los que lo vieron, todos se trastornaban con ese perro, igual que con un auto de lujo. Era una cosa increíble. Bueno, el punto es que a mí me dio mucha pena que este perro estuviera solo todo el día encerrado, no podía salir porque se lo podían robar, habían habido varios intentos de robo, y entonces un día vinieron a tocar el timbre de mi puerta con un salchicha igual que el tuyo. Pero era un salchicha medio raro, ¿eh? Porque era un salchicha que tenía las patas más largas que los salchichas, pero era un perro bien increíble, tenía un pelaje café maravilloso. Y lo más increíble es que este perro se subía al techo, parecía gato. Y yo bueno, cuando lo trajeron, por si a mí se me había perdido ese perro, me tocaron el timbre y me dijeron, ¿por qué usted no guarda este perro? Porque tiene que ser un perro del barrio, porque resulta que es un perro fino. Bueno, me quedé con ese perro y se hicieron tan amigos los 2 perros, tan amigos los 2, que cuando el mío compitió en Las Condes, en estas cuestiones en que están los perros, la gente fotografiaba al salchicha. Pensaba que era el salchicha, este perro vago, el que estaba compitiendo. Era un perro increíble, increíble, increíble. Por eso que cuando tú cuentas esta historia de tu perro salchicha que peleaba por esta botella ahí en La Moneda con los otros perros,
impresionante. Un día la empleada dejó abierta la puerta, el perro salió de la casa. El osero de Carelia, Ulises se llamaba. Y tú me vas a creer que este perro estuvo perdido como 3 días. En mi casa era un funeral, terrible, terrible. Y resulta que un día me llaman por teléfono de la reina y me dicen que hay un perro igual al mío, porque como te digo, era un perro que le llamaba la atención a los hombres, un perro igual al mío, debajo de un matorral herido, pero había un salchicha que no dejaba a nadie acercarse a este perro y no lo podían sacar de ahí y habían averiguado, yo no sé cómo, que el perro era mío. Yo vivo en otra comuna. Bueno, la cosa, como te digo, un perro noble, 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 este salchicha. Cuando tú me contabas todo esto, yo me acordaba cuando este perro se subía al techo y los vecinos alegaban, yo traje a vivir conmigo a mi papá que iba a cumplir como 100 años, pero muy lúcido, y los vecinos alegaban de que el perro les estaba echando a perder los techos, porque había muchos gatos acá. Entonces, no míos, sino que de los vecinos. Entonces el perro no dejaba subir a los gatos y se trepaba por las paredes, se subía a los árboles. Al final terminaba en los techos. Entonces mi papá, con casi 100 años, se subió al techo a sacar este perro y lo hizo desaparecer para que no me crearan a mí problemas los vecinos. Fue horrible. Te quería contar esa historia porque las historias con los animales a ti te dejan marcado para siempre. Es maravilloso. Ojalá algún día yo pueda hacer un cortometraje sobre este asunto de los perros, porque realmente lo encuentro precioso. No vi tu película y ahora quiero que me digáis cómo se llama y todo y dónde la puedo ver, porque realmente yo no la he visto tu película. Pero Alejandro creo que les mandó un link, ¿no? Sí, el link está... Seguramente, lo voy a mirar para poder verla, sí, porque no la he visto. Sí, está bien. Oye, Mira, sí. eso. Sergio, nos estamos quedando sin tiempo, no, vamos a tener que reconectarnos. Así que tendríamos que ir a un tercer episodio. Encantado. ¿Sí? ¿Les parece? Ya tenemos 37 minutos de esto, así que vamos a la tercera y final. Sí. ¿Cuántos minutos quedan de terminar para terminar esto? Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Ya. Así que, desgraciadamente, tenemos que finalizar. Ya, vamos. Vaya a mandar otro link, ¿no? Sí, voy a mandar otro link, ¿sí? Ya, ok. Ya, gracias. Chao, chao.